Muy buenas tardes a todos, tantos compañeros como profesor. Aquí quien les habla, David Palacios, de la Universidad Central, segundo año de Ciencia Política en la Universidad Central, como decía. Hoy les comentaré y haré una breve reflexión sobre el sistema político chileno, de sus elementos, sus características, eh, y entablando una conversación dentro de lo que es y va a ser la creación de nuestra nueva constitución, la nueva Carta Magna que nos va a regir durante los próximos años. Y en ese sentido, quería partir por los elementos principales que tiene que tener un sistema político. En ese sentido, podemos partir por la cultura y la comunidad, que es la idiosincrasia y el vínculo jurídico junto con la nación que existe dentro del Estado. Después tenemos a los actores y a las autoridades. Si bien en este sentido cada sistema político lo demuestra a través de las instituciones y de los distintos poderes que tiene en el Estado. En relación a eso, existe la división de poderes que la mayoría de los sistemas políticos democráticos deben tener, como el poder judicial, poder ejecutivo y poder judicial. Así también tenemos un régimen. Para analizar un sistema político tenemos que también ir a ver el régimen, o más bien, coloquialmente dicho, la regla del juego de este sistema político. Es decir, qué tipo de sistema electoral tiene, cómo se rigen las personas, qué tipo de normas existen, qué tipo de normas están codificadas y cuáles están en decreto ley, etc. La conjunción de estos tres elementos de la cultura comunidad, de los actores autoridades y del régimen son importantes para la conformación del sistema político y para definirlo. Haciendo un flashback o un paso atrás, podemos ver la evolución de los estados, que es el estado monárquico o absoluto. Después pasamos al estado feudal y llegando después de eso, vimos que habían monarquías constitucionales, pero que lamentablemente no funcionaron. En ese sentido, surgen como opciones los totalitarismos, los regímenes autocráticos y también el Estado liberal. Claramente sí, hay que admitir que el Estado liberal hace un aporte que los principios que debe tener un sistema político: tiene que tener igualdad, debe existir igualdad y libertad para las personas, buscando que el Estado se haga cargo del bien común de todos. También surge el Estado social, el que ya se empieza a hacer mucho más cargo de las necesidades sociales, valga la redundancia. Entonces, haciendo la reflexión y centrándonos en el sistema político chileno, podemos decir primeramente sobre la cultura comunidad varias aristas. Lo primero, podríamos considerar que en Chile existen las manifestaciones como una herramienta importante para manifestar y las marchas como una herramienta importante para demostrar el descontento ciudadano y las demandas y las reformas atingentes que necesita la gente urgente cambiar, así como educación, AFP y varias temáticas que venimos repitiendo durante el tiempo. Entonces, la reflexión podría ser en ese principio, qué normas respecto a eso podrían cambiar en la nueva constitución que se está redactando en el proceso constituyente. Sobre la delincuencia, por ejemplo, qué normas podría existir sobre eso en nuestra nueva constitución, etcétera. También podría decir que sobre la cultura de la comunidad, creo yo que hay poco castigo en el caso de la corrupción política y la corrupción empresarial.
Es decir, hay una cierta impunidad respecto a los delitos que cometen políticos y autoridades. También hay que decir que en Chile se han vulnerado bastantes derechos humanos en manifestaciones y en distintas situaciones, y por lo general la justicia no es proactiva ni es efectiva a tiempo. Por lo general se hace una acumulación de casos y existe, producto de eso, un descontento ciudadano. Hay un aprovechamiento de los recursos públicos, y también quería decir que Chile presenta bastante centralización, es decir, a pesar de que tenemos regionalización, varias regiones a través del país, sigue existiendo una concentración de Chile en el centro de Santiago. Pasando a los actores, autoridades, podemos decir que claramente Chile, aparte de ser una república presidencial eh, y tener poder judicial, ejecutivo y legislativo, el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, así con un Estado unitario, es decir, las normas eh, se rigen para todo el país en igual medida y las mismas, valga la redundancia. Entonces, podríamos decir que en esta constitución yo creo que Chile va a seguir siendo un Estado unitario, va a seguir, lo más probable es que siga siendo una república presidencial. Quizás se podría limitar el poder del Ejecutivo en cierta manera. Yo creo que en algunas sesiones del proceso constituyente va a existir eso, va a existir ese debate. Y podemos decir que existen actualmente gobernadores regionales, hay movimientos sociales que no necesariamente son institucionalmente formales. También tenemos los partidos políticos y una pluralidad de partidos políticos. Eh, los, también ahora tenemos a los convencionales constituyentes que salieron elegidos democráticamente. Tenemos los funcionarios públicos, alcaldes, etcétera, ministros y muchos más. Pasando al régimen, eh, como decía, es un sistema republicano, democrático, presidencial. eh, Tiene un sistema electoral de Hunt. Existe dentro de nuestro país el recurso de la acusación constitucional. Si es que alguien comete un grave, un grave delito, a la falta de la probidad o otro delito administrativo. Existe financiamiento de las campañas electorales. El periodo presidencial actualmente es de 4 años. En la nueva Carta Magna yo creo que va a seguir siendo de 4 años. Como decía anteriormente, lo más probable es que sí existan varias sesiones que se discuta el periodo de cargo del presidente, pero lo más probable es que siga siendo de 4 años. Hay una, existe una votación de 2/3 para legislar. Hoy tenemos distintos tipos de leyes de educación, de cholito y nuevos proyectos que han servido mucho para la ciudadanía. Eh, Claramente hay requisitos también para optar a cargos públicos, tanto de diputados como senadores. Por ejemplo, para ser diputado se debe tener 21 años, haber cursado cuarto medio y estar inscrito en su circunscripción. Y para los senadores deben tener más de 32 años. En este sentido, creo que quizás debería haber en la nueva constitución una discusión sobre los requisitos que deben tener nuestras autoridades, quizás tener una carrera universitaria respecto a la administración del Estado y al conocimiento político como ciencia política o administración pública. En mi criterio siento que está muy mal valorado a veces el político por tener cierto tipo de pituto o conocido dentro del ámbito político. Creo que eso debería ser un tema importante a discutir en las nuevas sesiones. Con esto me despido, espero estén muy bien. Muchas gracias.